Ok, nos hemos quedado hasta aquí. Vimos cómo sacar los esfuerzos en un punto, ¿verdad? Todos tienen claro eso de ahí hasta ahora, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta eso? Sí, profe. Sí, O sea, no, todo claro. ok. En la clase pasada hablamos, algunos me preguntaban sobre referencias. En caso de que no lo hayan notado, en la mayoría de diapositivas siempre tengo aquí abajito una referencia donde usted puede ver el libro que donde estoy sacando más o menos la información, me guío, y de donde le estoy recomendando a su vez que usted pueda leer ese particular capítulo. ¿Sí? En otros capítulos anteriores usted vio que tenía otras referencias, y es básicamente porque eh, la información yo le estoy como de alguna manera recomendando: este tópico léalo aquí, este tópico léalo acá, este tópico léalo acá. Entonces, porque es lo que yo he considerado que es lo más... diferentes autores presentan la misma información de diferentes formas, pero no todos lo presentan de una forma sencilla de entender. Entonces, las referencias que yo les pongo es las que yo he visto que son más sencillo de entender. ¿Sí? Ahora, siguiendo. Eh, usted habías visto cómo sacar el esfuerzo en un punto. Ya está todo claro hasta eso. Este es un caso bidimensional, ¿no? Ahí si tuviéramos esfuerzos en este sentido, ya tuviéramos un caso tridimensional. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora de esfuerzos en un punto, es decir, yo tenía ese cuerpo, que está en equilibrio estático, y si yo hacía un corte en la sección transversal, recordamos que iba a tener ¿sí? Este sistema, ya habíamos visto que íbamos a tener, o podríamos tener, diferentes efectos. Todo claro hasta ahí, ¿no? Teníamos fuerzas internas y pares internos. ¿Cuáles podían ser? Pares torsionales, pares flexionales, o fuerzas portantes o fuerzas axiales. Vimos cada uno de esos y ya aprendimos cómo sacar los esfuerzos en un punto, ¿sí? Y básicamente ver cómo combinar, cómo ver el efecto de la combinación de esos esfuerzos. Ahora, vimos también que por lo general en un cuerpo nosotros buscábamos la sección crítica, que era una sección en la que cada uno de estos tuviera un efecto máximo, ¿sí? Pero vimos también que no es suficiente con eso, sino que también avanzamos un poco más y buscamos eh, el punto crítico de esa sección, ¿ok? Entonces, hasta ahora, este ha sido el camino que hemos llevado. Tracciones, fuerzas internas, momentos internos. De ahí buscamos una sección crítica
De ahí buscamos un punto crítico. Todo bien hasta ahí. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver el siguiente paso. Una vez que tenemos un punto crítico, ¿ok? Y ese puede estar en cualquier sección. Si usted se da cuenta, cada que hemos hecho el corte o hemos realizado el corte en la sección transversal, nosotros estamos haciendo un corte de tal forma que el plano de corte, ¿sí?, esté perpendicular al eje X, o de hecho de otra forma, esté paralelo al plano YZ, es decir, sea un plano con las mismas coordenadas, ¿ok? Que esté orientado de la misma forma. Sin embargo, algo interesante ocurre cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el cuerpo y tengo mi sistema de coordenadas generales, o como a veces decimos globales o fijas, y a ese sistema, el plano de corte, yo no lo dibujo paralelo, o sea, vamos a ver esto aquí, ¿no?, en 3D, pero si yo lo dibujo en el plano para que sea más fácil de verlo, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo el corte, lo estoy haciendo así, ¿ok? Tal vez ahí sea un poco más sencillo de verlo. Entonces, cuando yo estoy haciendo el corte, ese plano de corte está aquí. Entonces, en este plano que estamos de corte, yo le voy a poner aquí unos vectores unitarios. Vamos a llamarlo X', Y', Z'. Entonces, hasta ahora, yo lo que he hecho es que estos vectores unitarios, estas coordenadas, vamos a llamarlas móviles, coinciden con las fijas, que son estas de acá, X, Y, ¿ok? Que estas están pegadas al plano. Imaginemos que están pegadas al plano. Y estas están pegadas en el sistema general. Entonces, hasta ahora lo que yo he hecho es que estas dos coinciden, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el plano y yo hasta ahora lo que he hecho, lo que estoy diciendo es que estas han estado así, han coincidido? Y yo he hecho todo mi análisis de esa manera. Pero ¿qué pasa si por A o B motivo ¿qué pasa si por A o B motivo ese plano yo no lo hago igual a la sección de corte, sino que hacemos un plano inclinado? Es decir, lo inclino de tal forma que en el plano de corte X' y Y' ya no coincidan con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, lo primero es que mi sección de corte ya no va a ser la misma área perpendicular al eje X, sino que va a ser una área mayor, ¿sí? Entonces, el efecto de, de estos incrementos, lo único que hace es que el efecto de estos incrementos, es decir, yo lo que he hecho es girar un ángulo θ en esas coordenadas móviles del plano. Entonces el efecto es que aquí estos valores, ¿sí?, van a ser diferentes porque yo tengo un área que he cambiado, el área es mayor, entonces eso influye en, en, en cómo están variando los esfuerzos, ¿sí?, por ese ángulo de orientación. Ahora, supongamos que de alguna forma yo obtengo esta sección
un esfuerzo normal. Un momentito. Si está perpendicular es normal y si está paralelo ya sabemos que es cortante. ¿Sí? Si en esa sección tengo esfuerzos normales importantes, que de la misma forma los hubiera tenido aquí en el caso general, supongamos que ahí los voy a tener ahora un ángulo específico. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué haría esto? Hasta ahora solo hemos tenido el plano de forma perpendicular al eje X. Pero cuando yo empiezo a rotar, entonces θ cambia. Y ese cambio está en un rango que va de 0 a 360 grados. Eso quiere decir dar toda una vuelta. Obviamente estoy dando toda una vuelta, llego al mismo punto, pero al dar toda una vuelta, yo estoy calculando este esfuerzo normal y este esfuerzo cortante en ese punto, pero en todas las posibles orientaciones. Al hacer eso, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces yo me evito repetir todo este proceso. ¿Sí? Porque te diría, bueno, vamos a hacer el corte en cada uno y repetir lo mismo. No es muy factible hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo hago el proceso tal como estaba, pero ahora lo que hago es variar el ángulo de corte θ. Al hacer la variación del ángulo de corte θ, yo puedo ir sacando los diferentes esfuerzos normales y cortantes en la sección transversal, en el punto crítico y con la variación de la inclinación del plano de corte. Eso me permite hacer un mapeo, ¿sí?, de cómo están variando estos esfuerzos en esa sección de corte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso es lo que les envié que lean. Está de una forma un poco más formal, pero esta es una explicación más gráfica de lo que significa. ¿Ok? Entonces, si por algún motivo nosotros hallamos que en medio de mi discretización el punto crítico estaba aquí, ¿sí? Entonces yo ya no voy a hacer un corte de plano y calcular las condiciones en A y hacer varios cortes de plano para calcular las mismas condiciones en A. Yo hago el análisis en A y lo que hago es rotar el ángulo de corte. ¿Sí? Ahora, al hacer eso, ¿sí?, nosotros tenemos esos esfuerzos que al multiplicar por el área, si se da cuenta, tenemos este caso. Este es el caso general en dos dimensiones. Al tener esto y en nosotros inclinar el ángulo del plano de corte, el efecto en el área es notorio. Entonces nosotros hacer eso tenemos este pedacito de aquí, ¿sí? Es decir, cogemos este pedazo del cubo, sigue siendo un diferencial, pero coge ese pedazo de cubo, tenemos el sigma normal, el cortante, este está en X', que también a veces le dicen en la normal, y este está, bueno, este estaría, un momento. Bueno, pero hacerlo para abajo también el diagrama. De prima, y ese sería el plano tangente, perdón, en una dirección tangente al plano de corte. Ahora, al hacer eso, si yo multiplico por la respectiva área, por ejemplo, en este caso, esa área, ¿cuál sería? De Y por DZ. Y acá, de... ¿qué cosa? De X por DZ. ¿Sí? Y acá, esta área, que sería el área prima, que es la que está cambiando, que sería igual. Sería igual a A. ¿Por cuánto?
coseno de A. ¿Sí? Entonces, esa variación yo la puedo multiplicar cada uno de los esfuerzos por su respectiva área y realizo lo que sería sumatoria de fuerzas en la dirección X', es decir, en la dirección normal al plano, y sumatoria de fuerzas en la dirección Y', es decir, en la dirección tangente. ¿Sí? Multiplicando cada uno de los esfuerzos por su área y voy a tener fuerzas. Entonces puedo hacer esto. Al hacer eso, obtengo estas dos ecuaciones. ¿Sí? Las fuerzas en la dirección normal y las fuerzas en la dirección cortante. Eso es lo que decía su PDF. ¿Puedo hacer eso, profesor? Sí. Profesor, pero no estamos trabajando con esfuerzos. Sí, estamos trabajando con esfuerzos. ¿No son escalares? Son escalares. Pero cuando yo las multiplique por el área, nosotros sabemos que ellas van a tener una fuerza, y esa fuerza va a estar en una dirección en particular. ¿Ok? ¿Está claro? Recordemos que el esfuerzo es la intensidad de fuerza por unidad de área. Ahora, al tener eso, yo puedo considerar el efecto de cada uno de estos tipos de esfuerzos, ¿sí? Y la orientación en la que esté el plano, directamente en las ecuaciones. Observe que en este, ya les estoy diciendo, recuerden este esquema. Este es el esquema del estado general de esfuerzos en 2D. ¿Sí? Observe que los esfuerzos en X le estoy diciendo sigma X, que los esfuerzos en Y le estoy llamando sigma Y, y que el tau que está hacia abajo le estoy diciendo tau XY. ¿Sí? No se vaya a olvidar. Observe que solo son tres variables que hay, solo que tienen los cortantes al menos cambian en los planos que estén, cambian el sentido. Y los normales los estoy considerando todos hacia afuera, considerando que todo está en tensión. Obviamente, si alguno de ellos en el cálculo sale negativo, eso sería compresión. Con respecto a este diagrama, observe que yo estoy plasmando el efecto de cada uno de ellos. Sigma Y, sigma X, tau XY. El área y el ángulo. ¿Ok? Entonces yo puedo trabajar con eso. Tengo dos ecuaciones, ¿sí? Y varias incógnitas, pero de las cuales al momento que usted hace este diagrama, este esquema, o mejor dicho, es un diagrama de cuerpo libre de su estado general de esfuerzos en un punto, usted ya sabe estos valores, porque recordemos que usted ya determinó eso, ¿sí? De ahí usted está ahora solo viendo lo que se denomina, que es el capítulo de hoy, transformación de esfuerzos. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Transformación de esfuerzos en un punto. ¿Por qué? Porque ese punto que estamos transformando es el de aquí, el que ya llamamos que es el crítico. Entonces, teniendo eso, nosotros podemos, aquí se puede factorar estas ecuaciones, ¿sí? Realmente no es que hay una... aquí las únicas incógnitas en estas dos ecuaciones son el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que están en el plano de corte inclinado. Son las únicas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque todo esto yo ya lo conozco, del punto crítico. Incluso el área es un diferencial, pero básicamente, como está a ambos lados, esa se me va a ir y me quedan solo los senos y cosenos que representan el cambio en la orientación. Entonces, mis únicas dos incógnitas son el esfuerzo normal en el plano de corte inclinado y el esfuerzo cortante en ese mismo plano de corte inclinado. Dos ecuaciones, dos incógnitas, si lo puedo resolver. ¿Sí? Entonces, factorando todo esto, ustedes ya vieron el PDF y realmente no es muy sencillo de esto pasar al otro. Obtenemos esta expresión para el esfuerzo normal y esta expresión para el esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de ahí? Quiere decir que dado mi estado inicial de esfuerzo, mi estado general de esfuerzo en 2D, yo puedo cuantificar cómo va a ser
la variación del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en un plano de corte inclinado. Es decir, ok, inicialmente si yo cortaba esto aquí en la mitad, iba a ser exactamente lo mismo. Pero a medida que yo inclino el plano de corte, esos esfuerzos comienzan a variar. ¿Cómo? De esta forma. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, yo estoy obteniendo el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en función de ¿qué? En función de sigma x, sigma y, tau xy, que básicamente son los inputs del sistema. ¿Ok? Es decir, sigma y, sigma x, tau xy. Es lo que yo ya obtuve cuando determiné el punto crítico. Y observe que en esas ecuaciones a usted le queda en función de 2 teta. Ojo, aquí estaba todo en función de teta. Pero cuando yo reorganicé la ecuación y todo para dejar una forma más simple, yo terminé con ecuaciones en función de 2 teta. Esas son unas propiedades que ustedes tenían trigonométricas. Estoy seguro que las vieron en el pre y en el cálculo diferencial e integral. Y usted termina con esta ecuación de esta forma. Ahora, aquí, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Mm? Aquí usted está incluyendo cuánto es la variación de ese ángulo. Este sería esfuerzo normal en la sección inclinada. Este sería esfuerzo cortante en la sección inclinada. Ahora, ¿por qué se llama transformación? Si usted se da cuenta, cuando usted tiene este estado de esfuerzo, en el estado de esfuerzo, usted tiene un ángulo teta. Y cuando usted calcula, usted tiene ahora en función de un ángulo 2 teta. ¿Sí? Entonces usted lo que está haciendo es una transformación del espacio de teta al espacio 2 teta. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando apliquen eso de ahí. No se vayan a olvidar ese 2. ¿Sí? Ahora, observe que las ecuaciones tienen un patrón en particular. ¿Sí? Y de alguna forma, nosotros sabemos que si yo quiero hallar dónde va a ocurrir el máximo, ¿cómo yo puedo hallar dónde van a ocurrir los máximos? Sencillo. Si yo quiero determinar el máximo, ¿qué hago? Si quiero determinar el sigma máximo en ese punto, ¿cómo hago? Entonces yo digo, la derivada de sigma dividido de teta es igual a 0. Entonces ahí yo determino el teta para el sigma máximo. ¿Ok? Eso es cálculo diferencial, estoy seguro que lo vieron. Primera confusión. Y segundo, si yo quiero determinar el tau máximo, entonces yo tengo que decir la derivada de tau con respecto a de teta es igual a 0, y ahí yo puedo determinar el tau el teta para el tau máximo. ¿Sí? De esa manera yo puedo determinar esos valores. Ahora, observe, ¿sí? Por ejemplo, este sería el resultado de ese sería el primer resultado, y el segundo observe que los resultados es como que está invertido y con un menos. Entonces eso quiere decir que ellos están desfasados, ¿sí? 90 grados. Entonces, de alguna forma usted ya se puede como que intuir la forma que tendría estas soluciones. ¿Ok? Entonces esto de aquí es lo que denominamos
transformación de esfuerzos en un punto. ¿Sí? ¿Cuál punto es el que estamos usando nosotros? Para nosotros nos interesa el punto crítico. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. En Sí, la por última favor. que usted mostró, en eso dice tangente de 2θ y en la abajo dice tangente de 2θ y tiene un subíndice. Eso Ese no. índice, yo te digo, muchas gracias por tu observación. Ese índice es de ese que en los textos usted lo va a encontrar como shear. Shear, recordemos que era, por aquí lo voy a poner. Shear significa cortante en inglés. ¿Sí? Por eso usted en inglés va a encontrar esto de aquí como normal stress y este lo van a encontrar como shear stress. ¿Sí? Es decir, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. ¿Sí? Por si encuentran esas referencias, ¿sí? Por eso es que se le pone el S. Es por eso. Pero es solo para hacer referencia, porque este ángulo θ es para el ángulo del normal y este ángulo de acá es para el ángulo del cortante. Pero para hacer una diferencia entre los dos, saber cuál es cuál. Es por eso. ¿Otra pregunta? Con toda confianza. Si se equivoca, mejor, ¿eh? Aproveche. Profe, yo tengo otra, A ver, pero, o sea que no sabría si es tonto o no, pero bueno, no importa. el Nos reímos esfuerzo, todos un rato. el esfuerzo que se saca respecto al área inclinada, ya, como ¿Ya? sabemos, eso sería un escalar, pero digamos, Ajá. si, a ver, digamos, ya en esa situación inclinada ya no habría por qué sumar esfuerzos, porque todo el esfuerzo sería, o sea, con esa nueva referencia, ¿no? Que se crea por el plano inclinado. Es que yo no sé si habría un caso donde tocaría sumar esfuerzos que se hacen en una nueva referencia con otros esfuerzos que se hacen de una referencia normal, X y Y. No sé si me hago entender. No, mira, aquí lo que hice, para ser claro, si tú te das cuenta, tienes que regresar a esta parte de aquí. Yo tenía exactamente, aquí tengo esto de aquí, ¿verdad? Tenía la sección. En la sección, ¿qué hice? Hice el corte. Pero en este corte yo tenía un sigma y un tau, los tradicionales. Lo que yo les dije es, hago el corte inclinado, pero si tú te das cuenta, yo ¿dónde estoy hallando los sigma y los tau? Aquí. Observa que en este gráfico yo tengo el cuadrito, ¿sí? De este cuadrito es donde yo saco el cubo, que siempre saco. Entonces ahí tengo sigma X, sigma Y y los tau, ¿sí? El caso más crítico en 2D. Ahora, lo que te dice es como que, oye, vamos a inclinar ese plano para ver cómo varía. Ahora, usted no podía sumar, en el caso de acá, cuando yo tengo el plano inclinado, tú no puedes sumar esto con esto, porque no está en el mismo plano. No puedes sumar esto con esto, a pesar de que los dos son axiales, pero los dos están en planos diferentes. Y no puedes sumar esto con esto, porque están en planos diferentes. Entonces no puedes sumar ninguno de los efectos en las tres caras. No lo puede hacer. Entonces por eso fue que multipliqué por las áreas para tener lo que es la fuerza de cada uno de ellos. Y lo que hice fue, en lugar de trabajar en coordenadas X, Y, trabajé en coordenadas, descomponiendo cada uno de ellos en las coordenadas normal y tangencial. ¿Sí? Porque es la única forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí, sí, ahora sí ya me queda claro. Ya. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Pero esfuerzos, no, esfuerzos tú los puedes sumar siempre y cuando estén en la misma cara y sean del mismo tipo. ¿Sí? Ya, eso sí quiero que esté bien claro. Pero como te das cuenta, primero eran caras diferentes y segundo,
estaban en unas direcciones que nada que ver, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, en el vertical, por ejemplo, aquí, el cortante está en la dirección vertical y acá está el y, el sigma. No son la misma naturaleza de esfuerzo y segundo son escalares. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de ellos por el área para sacar la fuerza y poder sumar vectorialmente en las fuerzas. Porque lo que sumas vectorialmente son las fuerzas. ¿Sí? Ok. Que fue lo que está aquí. Y de ahí toda la historia, ¿no? Hasta donde llegamos. Otra pregunta, por favor. Bueno, bien. ¿Qué se puede hacer aquí? Estos son el sigma y tau en la ecuación general. ¿Sí? Y le voy a poner la ecuación general. ¿Sí? Tenemos la ecuación general. Ahora, si usted tiene su ecuación general, ahora yo ya sé también dónde están los ángulos máximos. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, yo lo que hago es este de aquí, que es el ángulo máximo normal, lo reemplazo acá. Y este de aquí, que es el ángulo máximo importante, lo reemplazo acá. Y ahí yo obtendría las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Este de aquí, ¿sí? Son las condiciones de esfuerzo máximo en ese punto. ¿Sí? Observe que en ambas condiciones, ¿sí? Yo les recomendaría, por favor, que hagan el ejercicio. Ustedes reemplacen y vean cómo llegan a ese punto. Eso está en el PDF que les envié, que les pedí que lean. Es por ganar tiempo, porque realmente considero que no hay mucho... eh, no sirve de nada que yo invierta 2 horas en una demostración que usted la puede leer en 10 minutos y si usted la invierte 20 minutos más y la hace por su cuenta, usted va a comprender a fondo eso de ahí, ¿sí? Eh, el que la tiene que comprender es usted, no yo. Entonces, en demostración, yo sé que ustedes son muy buenos en eso, pero ¿qué significa esto? Vamos otra vez ahora al punto de esto. Si se da cuenta, Profe, cuando yo... sí, o sea, no sé si soy yo, pero no puedo ver que, como que si se haya congelado la pantalla, porque no veo que cambie. es que no he cambiado. Ahí cambié. Y ahí cambié. Estoy en la misma pantalla. No sé, a mí me sale lo mismo. No sé si a mis compañeros va a ser lo mismo. También me hace lo mismo, bro. A ver, Está dame un la segundo. pantalla en negro. Ajá. Ya, gracias por avisarme. ¿Pueden ver ahí? Sigue estando en la misma diapositiva. No. Ya. ¿Pueden ver? Me sale en negro la pantalla. Sí, como que no carga, profesor. Un segundo. Bien. ¿Pueden ver ahí? No, profe, a mí me sigue apareciendo negro. Sí, sigue sin seguir, profesor. Qué raro. Mm, ¿Sí?
No, Nada. profe, igual sale negro. No, nada, profesor. Ingeniero, y se reinicia la llamada. Sí, creo que nos va a tocar. Sí, un segundo.